Ahí. Padre eterno, gracias por este encuentro, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar estas enseñanzas bíblicas y de comunicarnos entre nosotros lo que sentimos, lo que nos deja tu presencia y lo que nos, de alguna manera, nos transfiere, nos muestra, nos enseña la vida a través del Espíritu Santo. Gracias por este encuentro y bendecimos a todos los que escuchan esto, que sea para gloria de tu nombre y para un mayor acercamiento a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a ver las lecturas del día 23 de septiembre del año 2022. La primera lectura es Eclesiastés 3, del 1 al 11. Tengo una llamada. ¿Me esperan un segundo? Un segundito Bueno, nada más. pero para de grabar. Sí. Claro. No, pero Bueno, Eclesiastés, ¿cuánto? 3, del 1 al 11. Del 1 al 11. Después, Salmo 143. A ver, un minutito que voy a buscar versículo. el Salmo. 143. 1, 2, 3 y 4. Bueno, espera, Salmo, ¿cuántos salmos? 143. 143. Bueno, pero a ver, verifiquemos el comienzo, el primer versículo del 143. ¿Cómo dice ahí? Dice: bendito el Señor mi alcázar, bendito el Señor mi roca. Mi roca, correcto, sí. Es el 143 entre paréntesis. 144 sin el paréntesis. Bueno, Claro. y después tenemos el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio Sí. es San Lucas 9, del 18 al 22. 9 del 18 al 22. Sí. Bien. A ver. Así ya los tenemos marcados. Listo. Sí, la profesión de fe de Pedro. Lucas 9, del 18 al 22. Bueno. Sí. Que Jesús está orando solo, lo acompañan sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Sí, que concluye con Pedro que le dice: tú eres el Mesías, la profesión de fe. Bueno, muy bien. Bueno, yo leo el Salmo. Bueno, yo leo el Eclesiastés y el Evangelio lo lee Juan Carlos. Bueno, muy bien. Muy bien, Bueno. empezamos. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiastés. 3, del 1 al 11. Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de mojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rascar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo, pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que Dios hizo.
de principio a fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, Alejandro, usted lee el Salmo. Empieza con Señor, escucha mi oración, ¿no? ¿Así? Señor, bendito el Señor me alcanza, bendito el Señor mi roca. Fíjate un salmo antes, un salmo después, Alejandro. Mi voz clamó el Señor. Ah, acá está, sentía. No, es el 144 en mi Biblia. Claro, 144, 143 entre paréntesis. sí. Bendito seas, Señor, mi roca. Tú me entrenas para la batalla. Fortaleces mis manos para el combate. Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador. Eres mi escudo y en ti me refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Señor, ¿qué son los mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son los seres humanos para que los tomes en cuenta? Los mortales son una ilusión pasajera. Su vida pasa como una sombra. Amén. 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 Muy bien. Y ahora el Evangelio. Bueno, El Evangelio es San Lucas 9, del 18 al 22. sí. Dice así: un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén, Señor. Era también el 22. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Bueno, el Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. ¿Ahí termina? Ahí termino. Eso. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a reflexionar primero el Eclesiastés, después el Evangelio y después todo también. Bueno, todo tiene su tiempo y su momento. Huele, el autor del libro del Eclesiastés, estaba muy impresionado por el misterio del tiempo, pero nos da la sensación de que lo interpreta de un modo fatalista. Haga lo que haga, cada cosa sucederá a su tiempo, no puede hacer nada para cambiarlo. La pregunta surge misteriosa e inquietante a la vez. ¿Cómo puedo conocer el tiempo oportuno? La respuesta solo la tenemos en Dios, quien es quien da sentido a la existencia y a todo lo que nos sucede. El hombre moderno parece decirse, hay que tomar la vida como viene, pero esto nos hace vivir resignados, algo a lo que el hombre continuamente se opone. Dios ha sembrado en el fondo de nuestra alma el deseo de eternidad, y eso nos surge a encontrar sentido a cada momento y circunstancia de nuestra vida. Necesitamos saber que nuestras acciones tendrán resonancia en la vida eterna y que no quedarán limitadas por este tiempo presente. La respuesta solo la podemos encontrar en la gracia, en la misericordia y el amor de Dios. Ellos son los que nos hacen salir del fatalismo de vivir esta vida de tejas para abajo, dice
el comentario lo saco este día de una hermana de la Orden de Santo Domingo, una dominica. Y fijar nuestros ojos en Jesús, el que inicia y completa nuestra fe, el que nos hace vivir apasionadamente cada tiempo y momento de nuestra existencia. Amén. Como comenté en otras oportunidades, yo escuché a un sacerdote explicar que el pueblo judío era muy interesante, o sea, era muy estudioso de los tiempos. Y bueno, y acá vemos al autor, que está, como dice acá la hermana, la religiosa, está muy impresionado con el misterio del tiempo. Y también es fatalista. Hagamos lo que hagamos, no va a pasar, o sea, no cambiaremos nada. Pero con la venida de Jesús y con Él, como nos dice, con su amor, su misericordia, su fe en Él y su gracia, bueno, las cosas con todo su contenido pasarán de acuerdo a lo que el Señor nos lo quiera, ¿no es cierto? En base a eso, en base a la gracia, en base a la misericordia, en base a la fe. Y también qué presente que es, acá la hermana no lo pone, pero qué presente que es, porque hay un tiempo para cada cosa, y esto fue escrito hace 2600 años, y podríamos decir que lo podemos aplicar a esta fecha, que actual, como todo lo del Evangelio, que es actual. Que bueno, amén, los escucho. Bueno, es un tema muy apasionante el que toca Fernando, y ese tema solo daría para una reunión exclusivamente de eso. Porque yo lo he pensado infinidad de veces, ¿no? Dios que todo lo puede, en realidad, Un temita, ustedes este libro lo leen, el Eclesiastés lo leen. sí, lo conocía, yo lo tengo en presente, lo tengo muy presente. Dios que todo lo puede, en realidad, podría también, y creo que lo hace. De hecho, fíjense que la Biblia, en cierto sentido, cuando 500 años antes, dice lo que le va a pasar a Jesús, eso, si usted lo quiere, la muerte cuenta de la muerte y la resurrección, eso tiene un sentido fatalista. Eso iba a ocurrir fatalmente, o digamos, afortunadamente. Pero al mismo tiempo ocurre, es algo que Dios decide. O sea, lo que quiero decir que Dios en su omnipotencia y en su poder puede decidir que algo ocurra y nadie se lo va a impedir. Nada ni nadie. Entonces, y acá viene un concepto dual, que yo digo el fatalismo dual, ¿no? O sea, por un lado, porque también Dios le dice a los hombres, por 7 caminos te bendeciré y por 7 caminos te maldeciré. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo como el hombre elija, Dios puede hacer que ese destino de bendición se transforme en maldición y viceversa, que el destino de maldición se transforme en bendición. O sea, que en definitiva, si usted quiere, mi opinión final es que el fatalismo en cierta forma existe, porque Dios puede hacer lo que quiera. Pero en cierta forma ese fatalismo lo podemos condicionar de acuerdo con que logremos que la voluntad de Dios y su misericordia nos ayude a superar nuestros errores y podamos cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, en ese caso, va a ser para bien nuestro. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene poder para hacer lo que quiera. Y eso en cierta forma, incluso lo he experimentado en mi vida. Hay cosas que me pasaron que después con el tiempo
yo me di cuenta que ya Dios las había decidido de antemano, aún sin saberlo. Incluso, miren, yo les puedo contar anécdotas que parecen muy locas, pero que, digamos, que relacionan hechos que pareciera como que Dios me muestra. Vamos a suponer, ¿no? Dentro de 2 años vas a estar en Francia, póngale. Y yo en ese momento estoy en casa, estoy en mi vida, ni sé lo que es Francia, no conozco nada. Y a los 2 años estoy en Francia, ¿me explico? O sea, como que Dios sabe de antemano lo que viene. En ese sentido hay un fatalismo. Pero al mismo tiempo, si nos movemos en la voluntad de Dios, entonces esa gracia va a ser que va a ser, ese fatalismo va a ser para mí nuestro. Si no, puede ser que el fatalismo se nos venga en contra. O sea, yo más que fatalismo diría poder de Dios. Hay una autoridad y Dios en su autoridad hace absolutamente lo que quiere. No hay forma de escapar a la voluntad de Dios. Fíjense cuando Dios castiga, ¿se acuerdan la palabra de Dios? A esa Jezabel fue esa señora pobre que la castigó tanto Dios. Hasta dijo dónde iban a correr la sangre de ella. Los perros le iban a lavar la sangre. Bueno, ni me acuerdo ahora de todo. Pero contó con pelos y señales, cosas que uno dice, ¿cómo Dios podía saber lo que hacían los perros? Una cosa de loco. Y sin embargo Dios lo cuenta, como cuando cuenta la muerte de Cristo y dice, repartirán sus vestidos. 500 años antes, sabía Dios que iban a repartir los vestidos de Jesús. Los vestidos, porque no es que diga, bueno, lo van a crucificar, bueno, también. Pero que iban a repartir los vestidos. O sea que va más allá de nuestra capacidad, ¿no? Va más allá de, está en otra dimensión, en dimensión de tiempo y espacio que nosotros no estamos. En ese sentido, hablo más que de fatalismo, yo diría un poder sobrenatural, divino, es divino, indudablemente es divino, es divino. Nosotros no lo podemos racionalizar el poder divino de Dios. Por eso a mí me costó mucho aceptar el camino de Dios, porque yo quería racionalizarlo y no se podía bajo ningún aspecto. Eso fue un freno muy grande para mí. Mi mente chocaba como contra una pared, contra eso, ¿no? Contra lo divino, contra lo... Porque a mí que me dijeran que iban a saber 500 años antes, y por ahí Dios sabe hasta lo que vamos a decir dentro de 20 días, que es a las 4:15 de la tarde, yo qué sé. No lo puedo, no lo puedo saber exactamente, pero que hay, y digamos, es un tema muy complejo. Para mí se da esa dualidad, o sea, un destino, y hay momentos en que uno puede elegir su destino, pero siempre todo controlado por Dios, ¿no? Cada vez, cuando un hombre tiene fe, finalmente confía. Yo digo, fatalmente no digo, confía, vive confiado en Dios. No tengo miedo a la fatalidad, ¿no? No tengo miedo al, ¿cómo puedo decir? A la desgracia. No, en Dios yo me siento tranquilo. Creo que Dios siempre me va a terminar dando una mano, justamente por ese tremendo poder y esa tremenda gracia, ¿no? Pero no sé, es un tema muy complejo, súper complejo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en el hombre hay una intuición como de que hay un aspecto, digamos, mecanicista en todo, ¿no? Y fatalista, como decía al principio Fernando, ¿no? El autor del tango dice, contra el destino nadie la talla. Al que nace barrigón es al ñudo que lo faje. Lo que natura non dá, Salamanca non presta. La cabra tira al monte. La cabra tira al monte. O sea, pareciera haber una relación causa-efecto y un eslabonamiento de todos los hechos, digamos, ya preestablecido que sigue leyes. Ahora bien, eso es así, pero
la irrupción, digamos, de Dios, la intervención de Dios en cualquiera de todos estos aspectos que vemos, le dan otro sentido, le dan otra trascendencia, lo modifican. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, se puede valer de hechos oscuros para dar luz. Del mismo modo que la flor del loto, que tiene una blancura y una pureza extraordinaria, sin embargo tiene las raíces en la podredumbre, en el estiércol. Ese poder transformador, digamos, que uno ve del estiércol en la blancura de la flor, es el poder que tiene Dios al intervenir, al hacerse presente en cualquier actividad humana y no humana. Y entonces, desde ese punto de vista, ese mecanicismo es y no es, como dice un poco la dualidad, como dice Alejandro, ¿no? La persona, por ejemplo, que tiene un intelecto muy modesto, ¿no? Muy pequeño, que a lo mejor va al colegio y no termina de aprender las enseñanzas elementales, que a lo mejor no aprende a leer y escribir, y sin embargo, que se siente muy limitada, que se siente muy ignorante, y de repente, tocada por Dios, que le suscita la fe y le muestra un montón de aspectos celestiales, y esa mujer va a entender que eso de que lo que natura non dà, Salamanca non presta, Dios le va a dar en forma abundante y superadora, y va a entender aquello de que el Señor le reveló a los sencillos, a los humildes, cosa que los sabios ignoraban. Se va a sentir dueña de un conocimiento, digamos, de una experiencia, de una vivencia profunda y muy sabia. El caso de la señora, por ejemplo, del pueblo, que por ahí tiene un aspecto muy humilde, que a lo mejor le faltan dientes, que está con ropa muy gastada, y sin embargo se acerca a un santuario, un templo, y acaricia a lo mejor una imagen de alguna, de la Virgen, por ejemplo, y le pide por el nieto, pide al cielo por ese nieto, y pongamos un catedrático médico que, conociéndola y sabiendo el problema de su nieto, pueda decir científicamente no va a poder hacer nada. Y sin embargo esta señora, por su fe, va a poder acceder a una vivencia y un conocimiento, y va a poder hacer mucho más por su nieto que a lo mejor toda la cátedra junta de la medicina universal. Entonces, existe un conocimiento humano que permite encadenar los hechos. Por eso existe la relación causa y efecto, por eso existe la ciencia, por eso existe el cálculo de la astronomía, de la matemática, La razón, de la ciencia, la razón. de la razón, de la lógica. Todo eso existe, pero eso es nada frente a, claro, frente a la divinidad, frente al Dios Trinidad. Las razones de Dios nos superan. Exactamente. Por eso siempre volvemos a lo mismo, de que tenemos que tener fe en Dios, confiar en Dios, No, inclusive, y entregarnos a Él. Inclusive yo diría más. Es muy interesante, por eso el tema que tocó da que no podemos quedar acá un mes hablando de esto. Además es un tema apasionante. Los dones. Hay hombres, hay personas que uno dice, ¿serán seres humanos o serán seres divinos? ¿Por qué hacen cosas o piensan cosas o ven cosas que otros no las pueden ver ni como, no sé, de ninguna forma? Ni las pueden hacer, ni las pueden soñar siquiera. Y hay hombres que lo hacen.
¿no? Y esos dones también vienen de Dios, Claro. porque no están repartidos en todos los seres humanos, están en algunos, que algunos tienen una memoria prodigiosa, no sé, por decir, incluso gente desconocida, un director de orquesta que sabe la música y la partitura de una orquesta de 100 miembros. Tiene una mente, pero yo no me puedo acordar de notas unidas. Y esta gente se acuerda partituras que son hojas y hojas y hojas y hojas, y no le erra una nota. Y si se equivoca uno de los 300, de los 100 o de los 50, le señala, se equivocó en esta nota. Esos tipos son seres divinos disfrazados de personas. Yo lo siento así a veces, digo yo, ¿no? Digo, esto para tomar un ejemplo cotidiano nada más, pero hay para hablar de esto, hay mucho más, muchos seres. Yo leí una vez en la Biblia, que está, no me acuerdo dónde, dice que los dioses, los dioses se mezclaron con las mujeres y nacieron semidioses. ¿Lo leyeron eso ustedes en alguna parte de la Biblia? Lo dice. Yo les puedo asegurar que lo dice. Se los voy a buscar y se los voy a traer. O sea, de alguna manera lo que la Biblia quiere decir es que hay hombres que nacen con cosas que... Y además es verdad, porque aún en el fútbol, porque en el fútbol, Maradona cuando iba a China, 1.000 millones de habitantes paraban todos para ver a Maradona. 1.000 millones de habitantes. Que no lo iban a hacer, no lo hacían ni por por Mao Zedong, creo que no lo hacían, pero se rendían más a Maradona que a Mao Zedong, por decir, ¿no? Digo yo, y eso no es nada comparado con los ángeles, los arcángeles y todo lo demás. Así que hay mucho. Lo que pasa es que yo justamente me pude convertir cuando comprendí, y esto lo debería comprender todo el mundo, que hay un mundo espiritual superior que se maneja en otras esferas. Vos mismo que has conocido mucho de historia y de la vida de los griegos creían en un mundo de ideas, un mundo superior, ¿no? Y es real, algo de eso hay, pongámoslo como lo quieran poner, pero el mundo espiritual existe y es un mundo superior. Eso no me cabe en la mente. Para mí no me cabe duda. Ahora, por eso digo, el destino. ¿Qué es el destino? También es un misterio. ¿Qué es el destino? ¿Existe? ¿No existe? Yo les voy a contar una anécdota, ya que hablamos del destino. Yo en una época me dediqué a vender libros. Una época de mi vida en que, bueno, había tenido algunos problemas. ¿Se acuerdan del 2001, cuando el país en medio se vino abajo? Yo me quedé sin empleo y volví a una actividad que a mí me había gustado mucho, que era vender libros. Y bueno, yo vendía libros justamente acá cerca, en el sanatorio en el Limos. Y tenía una clienta que era enfermera de Limos. Y un día así charlando con ella, me dice, mire, me operaron de una rodilla y me mostró la rodilla y tenía una herida que iba desde la rodilla, recorría toda la rodilla. Y me contó que le habían hecho un cambio de rodilla, ¿vieron? ¿Saben lo que es? Le cortan el hueso y le ponen un implante. Un reemplazo de rodilla se llama. Bueno, yo me fui, pasó el tiempo, Le ponen una prótesis, una prótesis, claro. pero Pasó de, el de- tiempo, de- de plástico, de metal. de metal, creo que es de metal. Bueno, un implante en el hueso, es toda una historia, ahora no es un tema médico. El tema es que, bueno, yo no me acuerdo si habrá sido, póngale el 2003, 2004. Bueno, el hecho es que al año siguiente a mí me hicieron una operación parecida. Por suerte no me pusieron
una, una prótesis, sino que me hicieron la operación y me pusieron una chapa y clavos. Pero lo que me llamó la atención era que la herida mía tenía la misma forma de la que le vi en la rodilla a ella. Uno, está bien, yo no soy para nada cabulero ni nada parecido, les puedo asegurar que no creo en ningún cuento de nada, de nada. Pero después uno se queda pensando, ¿no será como que Dios me está mostrando lo que me iba a pasar? ¿Me explico? Es curioso, ¿no? Es curioso porque la forma de la herida era la misma, el mismo recorrido tenía la cicatriz que me hicieron a mí. Bueno, son todas, deben ser las operaciones de rodilla. Pero igual, justo que me pase un año antes de que me ocurra a mí, no. Uno no sabe, ¿no? Yo lo digo desde todo punto de vista, soy un ser absolutamente racional, ¿eh? Soy ingeniero, me gusta la matemática, no creo en nada, no soy de andar creyendo en cosas raras. Pero uno mira, presta atención. Como dijo uno, entre el cielo y la tierra hay muchas cosas que uno ni siquiera imagina ni conoce. Y debe haber, debe haber. Eso es lo que el Espíritu Santo me abrió esa visión. Bueno, y tengo una que es así, esa seguro que es una visión, porque se lo cuento en 2 segundos, porque no quiero llevar tiempo. Yo soñé 2 años antes lo que me ocurrió a los 2 años. Lo soñé tal cual. El otro día les cuento cómo fue y todo, porque sería llevar mucho tiempo de la reunión. Pero eso sí lo soñé perfectamente. Y y en el sueño yo soñé, decía, esto no puede ser, no me puede estar ocurriendo. Y me ocurrió. No, eso sí que fue una cosa, 2 años y cosas que nada que ver, la desconexión total. Porque básicamente, muy reducido. El tema era, yo justamente me había operado la rodilla y sueño que ando en bicicleta. Operado de rodilla, yo estaba tirado en una cama, estuve 6 meses en cama. Y en el sueño decía, no, ¿cómo me soñar que ando en bicicleta si estoy tirado en una cama? A los 2 años estaba andando en bicicleta en el lugar que había soñado. Eso sí. Bueno, existen los sueños premonitorios, existen Bueno, los pero sueños premonitorios. eso viene del mundo espiritual. O cuando el faraón soñó lo de los 7 años de vacas gordas y los 7 de vacas flacas, fue Dios que se lo reveló. Eso no viene del faraón. El sueño premonitorio no lo inventé yo, lo hizo Dios también. Unos años antes de que se hundiera el Titanic, un escritor escribió un libro con una novela con detalles muy similares y parecidos a lo que pasó con el Titanic, ¿no? Hay esas. Julio Verne también escribió muchos libros con hechos que después ocurrieron, ¿no? El viaje a la Bueno, luna. Julio Verne, mamita querida. Yo leí casi todos los libros de Julio Verne. Y ahora quiero empezar a leer al otro, ese famoso, ¿cómo se llama? Que escribe también así de ciencia ficción. Ray Bradbury. Bradbury, hay otro más. Bueno, no importa el otro. Sí, uno de esos. Quiero empezar a leer. Bueno, amén. Sigamos con la reunión. Bueno, vamos a comentar el Evangelio. Acá el comentario de la hermana dice, Jesús está orando a solas. Ah, una cosita. El Salmo, no comentamos nada del Salmo. El No, Salmo quiere habla comentar algo. en definitiva de que Dios nos acompaña siempre y nos fortalece siempre. Claro, Y eso encaja perfectamente con ese poder sobrenatural que abarca todo. Si Dios abarca todo, es lógico que en todo momento, en toda situación, Dios esté con nosotros. ¿No? sí, sí. Es sencillo de entender. Nada se le escapa. A Dios, nada se le escapa. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Sabe por qué no juega, no?
¿Sabe qué por no? qué? O sea, Porque sabe cómo cae, no juega a los dados porque ya sabe cómo cae. Bueno, claro, sigamos bien, con Lucas. bien. Bueno, Jesús estaba orando a solas. Nuevamente el Evangelio nos presenta la pregunta: ¿quién es este? Todos, desde el rey Herodes hasta los discípulos, se preguntaban acerca de quién era este hombre, que era diferente, que enseñaba con autoridad, del que salía un poder que curaba a todos, que oraba al Padre de una manera tan especial y distinta. Pero hoy es el mismo Jesús que nos hace la pregunta en primera persona. ¿Y tú, quién dices que soy yo? No podemos escondernos detrás de lo que dicen los demás o de lo que hemos aprendido en los libros. Jesús nos pide una respuesta personal. Esta respuesta, hermanos, no la podemos dar si no es desde la oración, desde la intimidad personal con Él, desde una vida imbuida y rodeada por la oración llena de Dios, porque es en la oración donde podemos conocer de verdad la personalidad del Señor. Y solo desde la oración podemos entender su palabra. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, porque sin la oración podemos entender y hacer la idea de un Mesías sin cruz, sin sufrimiento, donde todo sea risa y alegría fácil. Pero no, Jesús nos pone ante la realidad. Es necesaria la cruz en el camino de la resurrección. Y esto solo lo podemos asimilar en la oración, en la intimidad en una relación amorosa con Jesucristo. Durante el día de hoy nos tenemos que preguntar: ¿cómo vivo el momento presente? ¿Trato de vivir desde la gracia, la misericordia y el amor? ¿O por el contrario, vivo mi vida desde la óptica fatalista y resignada del eclesiástico? ¿Quién es el Mesías Jesús para mí? ¿Huyo de la cruz y el sufrimiento o lo integro como camino necesario para llegar a la resurrección que me ha prometido el Señor? Muy bien, el comentario es de Sor Inmaculada de la Cruz, Monasterio Santa María de las Gracias, Córdoba. Bien, acá el Evangelio nos dice, bueno, primero muestra a Jesús orando, ¿sí? Y por otro lado, ellos se preguntan: ¿quién es este? Y todos se preguntaban, desde Herodes hasta los discípulos. Este hombre que es diferente, que enseña, que salía un poder que curaba a todos, ¿sí? Que oraba al Padre de una manera especial y distinta. Pero hoy es el mismo Jesús que nos pregunta a nosotros, y nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? ¿No? Y esa pregunta surgirá de la fe, de la misericordia, de la gracia, de la oración, de una oración intensa con el Padre. Esto no varió del momento de Jesús a hoy, sino que se mantiene inalterable. Y todos nos hacemos la misma pregunta. Y según como oremos y estemos en gracia y en su misericordia y en su amor, podremos llegar a contestar, ¿eh? Y el tema del sufrimiento
también acoplado con la gracia y con, que es o sea, no hay resurrección sin pasión, ¿no es cierto? Que el hombre lo debe entender también, ¿eh? Y no ser y el final es no ser fatalista, como los ciclos que nos marca Joel al inicio, ¿no es cierto?, en el Eclesiastés, y no mostrar en la oración, en la fe, en la gracia, en la misericordia, el camino que nos marca Jesús. Amén. Amén. O sea que en medio del sufrimiento tenemos que poner toda nuestra confianza en que Dios le va a dar sentido y nos va a auxiliar, no nos va a dejar estancados en medio del sufrimiento, ¿no? De alguna manera, lo que ocurre es que muchas veces justamente ese es el gran problema, ¿no? Para, yo pienso para la humanidad, ¿no? Porque eh, cuando el hombre sufre, eh, se le hace difícil ver a Dios. Dice, ¿y dónde está Dios? Que a mí me pasa todo esto, ¿no? Ahí cuesta, pero bueno, la esperanza. Y además yo creo que Dios se apiada justamente de nuestro sufrimiento y eh, nos fortalece, nos ilumina. De alguna manera, bueno, o sea que las razones que a veces tiene Dios para las cosas no las podemos llegar a comprender totalmente, humanamente hablando, ¿no? Por eso es que a veces nos toca sufrir, ¿no? Porque en realidad entender el por qué sería ser divino. Y nosotros no somos divinos, ¿no? Somos humanos nada más. En buena medida tenemos la luz de Dios, nos hizo su imagen y semejanza, pero la mente de Dios y la nuestra son muy distintas, ¿no? Por más que seamos imagen y semejanza de Dios, yo creo que, digamos, es como una partida de ajedrez, ¿no? Yo veo dos jugadas, Dios debe ver 2.000 millones, más o menos. Entonces no. Bueno, creo que las computadoras que aplican inteligencia artificial le han quitado el misterio al ajedrez, porque ya, digamos, No, no, todavía no, porque hasta entre y pelean. las de inteligencia No, artificial pero porque hasta aprenden, entre las aprenden de sí computadoras mismas, pelean, no te creas, ¿eh? pero aprenden de sí mismas. Sí, pero no es tan fácil, ¿no? No, pero ya, También con respecto al hombre, ya el hombre no es rival de la computadora en pero ellas ajedrez. mismas se pelean. Todavía, mirá lo profundo que debe ser. Sí. Ella misma sigue la lucha. No es tan simple. Eh, No, no, pero con el hombre, escúchame, con el hombre ya está fuera de carrera, o sea, Y bueno, salvo algunos seres particulares que por ahí. no, 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 no. En cualquier torneo donde esté la mejor computadora y pongas los mejores ajedrecistas, gana la computadora fácil. Incluso en el Go también han metido inteligencia artificial y ya el desarrollo del Go, pero el Go, lo que pasa es que el Go es más infinito que el ajedrez, tiene una multiplicidad mayor de variantes, pero también es impresionante. Bueno, pero de todos modos continúa con lo que venías desarrollando. Claro, no, bueno, pero a eso voy, ¿no? De que justamente si una cosa tan complicada, una máquina lo pudo resolver, Dios, imagínense que ya lo tiene resuelto hace rato, él, ¿no? Entonces, y muchas veces en el ajedrez uno no entiende por qué los maestros hacen una jugada, pero con esa jugada ganan. Ah, sí, sí. Y Dios lo mismo, hace las cosas, uno no entiende por qué, pero en definitiva hay que pensar que es para bien nuestro, a pesar de que no entendamos muchas veces, ¿no? Sí, Yo pienso que sí, esa es la confianza que tenemos, nuestra sí. esperanza de gloria. Porque cómo va a ser la eternidad no lo sabemos, pero tenemos confianza.
¿no? Sí, Y el mundo espiritual es tan inmenso, tan grande, ¿no? Este, y lo que dice Fernando es muy útil porque es verdad que tenemos que tratar de tener claro quién es Jesús, ¿no? Tratar de tenerlo muy claro. O sea, que de alguna manera se renueva en nosotros la visión de quién es Jesús. Todos los días tenemos que de alguna manera ir a buscarlo de nuevo y replantearnos eso, ¿no? No quedarnos con una imagen, porque el Espíritu Santo mismo se renueva, ¿no? No quedarnos así, con una imagen estática de Jesús, ¿no? Yo pienso. sí, Es como la tierra uno cree que está quieta, pero se mueve a una velocidad increíble. Y lo mismo puede ser con la vida espiritual, ¿no? Nosotros creemos que las cosas son estáticas, pero no son estáticas, son bastante cambiantes. Así que bueno, hay que estar ahí alerta, buscarlo al Señor y buscar al Espíritu Santo. Ah, no sé, ¿querés agregar algo más, Juan Carlos? Una pincelada a la escena. Jesús pregunta quién soy y cada uno tiene su respuesta. Es importante eso. Cada uno tiene su respuesta. Porque hoy también, frente a qué dice la Biblia sobre esto, qué dice, también cada uno tiene su respuesta. Pero pareciera que la verdad no viene por la libre interpretación de cada uno, sino que primero, esencialmente la respuesta no viene del mundo, ¿no? Uno dice que es Elías, otro, en fin, es una aproximación, pero la respuesta va a venir dentro del grupo de sus discípulos, pero, pero claramente se va a manifestar en lo que después va a ser la cabeza de esos discípulos. Es decir, va a ser Pedro. Pedro va a decir, eres el Mesías, tomando la representación de los demás, asumiendo un poco la voz de los demás y yendo un poco más allá de lo que los discípulos podrían a lo mejor barruntar, pensar, sospechar, pero es él el que tiene la iniciativa. Y, y entonces nos podemos preguntar ahora, hoy también vuelve a estar la pregunta de quién es Jesús. ¿Y quién va a responder acertadamente o del modo más cierto o previsto por Dios sobre quién es Jesús hoy? ¿Cómo actúa hoy? ¿Cómo interviene hoy? ¿Qué piensa hoy? ¿Quién lo representa hoy? Bueno, el mundo da sus respuestas. Cada cristiano puede dar la suya, pero ¿no habrá pensado Dios en alguna forma de también decir quién es el hoy? Alguien que lo represente, que nos lo muestre, que nos los defina, que nos lo coloree hoy. O quién puede ser el que mejor sea su representante hoy, porque obviamente que Jesús dejó representantes, dejó intermediarios para que actuaran en nombre de él. Los hombres que bautizan a otros hombres lo hacen en nombre de Dios, lo hacen en nombre de Jesús, cumpliendo su orden. Yo no voy a dar respuesta. Esa respuesta cada uno la podrá encontrar. Pero lo cierto es que en esta escena vemos que la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? No la da cada uno. Más allá de que cada uno deba dar su respuesta. Pero la que nos llega, no es la que entendió cada uno y no es el análisis que nosotros hacemos de cada uno. Nosotros vemos que en esa escena quien entendió quién era Jesús fue Pedro. Y entonces, en el mundo de hoy, ¿quién es el Pedro de hoy? ¿O no hay un Pedro? ¿O no necesitamos un Pedro? Dejo planteada la pregunta. Bueno, la palabra habla de que Pedro,
Jesús cuando él dice eso, le dice, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? Sí, O sea, que se lo revela el Espíritu Santo. sí, claro. Y ¿Y a quién se lo revela hoy? Porque hoy estamos igual, en la misma escena evangélica. Está el mundo, están sus discípulos, está su en este iglesia. caso, o cualquier cosa de la palabra de Dios y de la vida cristiana, tiene que estar avalado por el Espíritu Santo. Sí, claro. Pero el Espíritu Santo se comunica a través de hombres. El Espíritu Santo se comunica a través de libros, textos, letras que Pero entienden los hombres. acá viene un punto interesante. Digamos, como cristianos, Sí, ¿qué es lo que queremos? sí. ¿Qué queremos? Que venga otro y nos diga la voluntad de Dios, o queremos escucharla de primera mano. No, el autorizado, el que esté Claro, autorizado. por eso, pero Dios puede revelarse a todos. Sí, claro. Cuando Jesús vino, obviamente que se presentó a todos, pero eligió un grupo. Hay una elección del grupo humano que lo va a encarnar su mensaje y lo va a difundir y lo va a transmitir. Es cierto, sí, sí. Indudablemente hubo muchos hombres que entendieron el mensaje de Jesús. Hubo, de hecho, Nicodemo, varios fariseos, muchos entendieron. Ahora, los que hablaron en nombre de Jesús, los que estaban legitimados por él para hablar en nombre de él, fueron los que él eligió. Porque ya en la misma época apostólica, en el mismo periodo de los apóstoles, estaban los gnósticos, es decir, surgieron un montón de corrientes. Estaban también, miren, ¿saben quiénes estaban también? Los discípulos de Juan el Bautista. Seguía habiendo discípulos de Juan el Bautista. Claro. Entonces, pero los discípulos de Juan el Bautista no transmitieron el mensaje de Cristo, a pesar de que Juan el Bautista fue, según Jesús, el más grande de los profetas, pero los que seguían a Juan el Bautista no eran los que siguieron a Jesús, salvo los que siguiendo a Juan el Bautista después siguieron a Jesús, como San Juan, ¿no? Que era discípulo de Juan, de Juan el Evangelista. Entonces, es importante esto, es importante porque si nosotros, por ejemplo, nosotros queremos vivir como nación, como un pueblo, el pueblo dice, bueno, queremos ser nación, ¿no? Tenemos que arrancar por un contrato básico que todos respetemos, la Constitución. Bien. Y luego, para cumplir con la Constitución, todos los que nos nucleamos en torno de la Constitución, después tenemos que decir, bueno, ¿cómo se aplica? Tenemos que designar jueces que apliquen la Constitución y la interpreten. ¿Cualquiera la va a interpretar la Constitución? Sí, cualquiera la puede interpretar de forma privada, pero como pueblo, va a ser la Suprema Corte de Justicia. Y ese va a ser un tribunal inapelable. Diríamos, para pasarlo en términos religiosos, que a veces suenan un poco raros, pero en realidad la Suprema Corte de Justicia de cada nación, ¿no es cierto?, es como si fuera infalible. Lo que dice esto, la Constitución dice esto, es eso. ¿Qué dice la Constitución? Lo que los jueces de la Suprema Corte dicen que dice. Bien, para jugar al fútbol, nosotros vamos a decir que lo que pasa en la cancha, la interpretación de la jugada, de foul, de gol, todo lo que se interprete, lo vamos a poner en cabeza del árbitro, el árbitro de fútbol. Fíjense que el gol que hace Maradona, el primero contra los ingleses, el juez lo da válido. Ahora bien, pasa el tiempo, el mismo Maradona va a decir que lo hizo con la mano, o sea, era un gol inválido. Sin embargo, a los efectos del torneo y del juego, no se le quitó la copa a Argentina, ni tampoco hubo naciones. Inglaterra pudo haber dicho, miren, hacen un gol con la mano,
eso está mal, nos vamos de la Federación de Fútbol. No. Para jugar al fútbol, todas las naciones, para vivir en una nación, todos los habitantes de una nación, tenemos que concederle, porque en esta pregunta que vos me decís, Alejandro, ¿necesitamos que otro nos diga? No es que necesitemos que otro nos diga. Organizacionalmente, de la práctica humana, ¿no?, surge esto que te estoy diciendo. Las naciones llegaron a existir a partir de tener constituciones y tener personas especializadas en interpretarla y en aplicarla. Y voy a algo tan sencillo como el fútbol. Para jugar al fútbol a nivel mundial, también se necesita de reglamentos y se necesita de personas que lo apliquen y lo interpreten. Ahora bien, vamos al tema religioso. Para vivir en el tema religioso a nivel mundial, y vamos a tener que entender algo parecido también si queremos ser un pueblo. Si decimos que somos el pueblo de Dios, necesitamos una constitución. Casi que la tenemos, porque la Biblia vendría a ser nuestra constitución con algunas pequeñas diferencias. Ahora, también necesitamos de un organismo que la interprete y la aplique. ¿Por qué? Porque si cada uno la va a aplicar como la cree que la va a aplicar, como debe aplicarla, entonces ya no somos un pueblo. Es como si en la Argentina cada uno aplicara la Constitución de acuerdo a su forma, a su entender, o la ley. Dice, para mí la ley es esto. Entonces, eso es caos, eso no es organización. Entonces ahora pensémoslo porque Dios se ha elegido un pueblo para sí en el Antiguo Testamento y se ha elegido uno para sí también en la Nueva Alianza. Entonces, si aspiramos a ser el pueblo de Dios, aprovechemos la experiencia humana que nos ayude a vivir como pueblo de Dios. Y entonces, como pueblo de Dios, tenemos que compartir, pero no solo en lo etéreo, no solo en lo espiritual, en lo humano también, en lo concreto. Entonces, esto lo digo porque obviamente tenemos un camino que recorrer. Todos los que nos gloriamos con el nombre de cristianos, hoy tenemos que reconocer que como pueblo desparramado en el mundo y no tenemos la unidad como Jesús la quería, como la soñaba. Y no la tenemos porque hay diferencias. Ahora, un tema muy difícil y muy importante. Claro, pero es que tenemos, por lo menos tenemos que empezar a pensarlo. Tenemos que empezar a pensarlo. Totalmente. Pero fíjate una cosa, los argentinos del siglo XIX que dijeron, vivamos como una nación, lo primero que hicieron fue redactar una constitución, redactar órganos, y bueno, y así puede un pueblo como el argentino, con sus más y sus menos, ir viviendo. Ahora, en el momento que las provincias, porque ¿cuál era la situación previa a la nación argentina? Y cada provincia tenía su caudillo, era un estado, digamos, anárquico. Fíjense que en el estado de anarquía, antes de la Constitución, San Martín, con todos los méritos que tiene San Martín, no podía habitar esta tierra, porque las luchas intestinas lo hacían blanco estaba en peligro de muerte, se tuvo que ir. Y una vez muerto, sin constitución, tampoco se pudieron repatriar sus restos porque se estaba con las luchas. Recién después de que hubo constitución, 1868, 18 no sé cuánto, hubo constitución, se unieron las provincias, después se pudieron pensar, y 30 años después que había muerto lo trajeron a San Martín. Entonces, como nación, como pueblo, pudimos ir viviendo, madurando, creciendo con avances y retrocesos. Si queremos ser la nación de Dios, tenemos que tomar también nota de estas cosas, donde tenemos que unirnos en torno a una constitución como pueblo de Dios, ya la tenemos. Ahora, no vamos a ser un pueblo si cada uno entiende la constitución como quiere. No, entonces, vamos a tener que unificar la forma de aplicar, de entender. La unidad. Yo tengo un dibujo. La unidad, que no es uniformidad, No, por supuesto. Yo tengo
un dibujo hecho de un corazón. Adentro del corazón escribí uno muy grande en el corazón, un uno. Y abajo dice con Cristo. O sea, un corazón con Cristo es el objetivo del pueblo de Dios para mí. Un corazón, un Dios. Y a eso tenemos que llegar. Por eso yo me reúno con ustedes. A pesar Claro, de que yo no voy a la Iglesia Católica, claro. pero en esto del pueblo de Dios, al mismo tiempo, cada uno de nosotros, Fernando, yo, vos y todos los cristianos de cualquier iglesia que vos te imagines, a su vez tiene una conexión con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo con Dios. En esto del mundo espiritual, ¿por qué? Porque es lo mismo que, es como ver dónde está mi patria. Yo estoy en la Argentina y yo miro alrededor y digo, bueno, yo vivo en Caballito, conozco el puerto, conozco Mendoza, sé cuál es mi patria, la veo. ¿Cómo veo mi patria celestial? A través del Espíritu Santo. Yo para ver que pertenezco al pueblo de Dios, me miro a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que me dice, vos sos del pueblo de Dios. Con todos mis defectos, mis pecados, mis errores, Y en lo humano, y en lo humano, porque tu pueblo está hecho por hombres. con todos. Yo por eso tengo comunión con ustedes, tengo comunión con mis hermanos, inclusive con hermanos que se han apartado, trato de tener comunión. Porque Que se han apartado de dónde. que se han apartado de otras iglesias o que tienen algunos problemas de relación con Dios, trato de acercarme. Yo trato de tener Claro, comunión con todos, porque considero que solamente teniendo un corazón abierto y la mente abierta podemos dejar que algo sobrenatural nos siga uniendo, nos siga juntando. Inexplicable, porque por más que nosotros querramos explicarlo de muchas maneras, todo esto es absolutamente inexplicable, sino, por eso digo, lo esencial es tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Eso sí, lo hace más explicable. Si no, sí. para nuestra mente es totalmente inexplicable. Pero en la comunión del corazón con Dios se hace explicable. No sé si me explico. Lo Sí, inexplicable y lo explicable, ¿no? Así que bueno, por eso busco este momento. Para mí es un momento especial, ¿no? claro, claro. Yo lo planteo no para establecer, digamos, supremacías de algún grupo sobre otro, no, no. No, no, al Pero contrario. solamente por el hecho de si en nosotros se genera el anhelo de ser el pueblo de Dios, tenemos que perfeccionar Sí, ese sí. pueblo de Dios. Por Y suerte ese yo lo que perfeccionamiento, noto, que siendo sí, ustedes católicos, y yo más de la línea, si se quiere, evangélica, no protestante, porque yo no protesto de nada, hay mucha unidad, criterios muy uniformes. Hasta ahora nunca encontramos ningún punto donde tengamos diferencias. No hay. Estamos siempre hablando de lo mismo, del amor de Jesús, de la vida de Cristo, de la presencia de Dios. Y bueno, es lo que tenemos que imitar a Cristo, imitar a Cristo, ¿no? Es más, yo me acuerdo de mi época que yo era católico y toda mi mirada estaba puesta en Cristo. No, no era mucho de los santos o de... No, no, honestamente, ¿no? Era todo de Cristo, todo era mi mirada, estaba fijada en Jesús. según nuestra legislación, nunca dejaste de ser católico. El bautismo que recibiste en la Iglesia Católica es indeleble, imborrable, imprescriptible. También, yo me considero católico también. Ah, bueno, está bien. Vos sabés que, te cuento, yo no hace mucho estaba estando en la secretaría, paso por la secretaría y llaman por teléfono, qué sé yo, y la secretaria que atiende me cuenta una situación singular. Una señora que estaba en España pide la fe de bautismo porque dice que se quería casar.
dentro del catolicismo, para casarte tenés que pedir el bautismo. Y donde te anotaron que te bautizaron, dejan anotado, una vez que vos te casaste, que te casaste. De modo tal que si otra vez pedís la fe de bautismo para casarte, van a decir que estás casado. Ahora bien, cuando van a ver la fe de bautismo, ya la había pedido para casarse. Entonces le explican, dicen, mire, pero usted... Entonces esta mujer se sinceró. Dice, no, la verdad, ¿sabe qué? Yo no estoy pidiendo la fe de bautismo porque me voy a casar, porque yo ya me casé. Yo pido la fe de bautismo porque quiero renunciar al bautismo, tiene un nombre, apostatar, digamos. Y bueno, y esta señora me dice, mire, eso yo la verdad que no tengo atribuciones para poder darle eso tiene que hablarlo con el obispo, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el tema, digamos, el tema del bautismo, desde el punto de vista de la fe católica, es un sacramento que deja un signo, digamos, ¿Por qué quería indeleble. apostatar esta mujer? Y viste que están estas corrientes abortistas, feministas, donde está un poco de moda en Europa el querer, no solo decir no soy católico, sino acreditarlo mediante un instrumento fundado en el hecho de que no habían sido consultados de pequeño, de bebé, que había sido sin su consentimiento, entonces quería dejar de formar parte digamos, de la Iglesia Católica, pero que estuviera instrumentado de un modo constatable, ¿no? De un modo por escrito. Y bueno, ¿Para que no sabía? esta es una desgracia en Europa. Europa se está descristianizando, lamentablemente. Pareciera como que fuera un árbol que dio mucho fruto en estos 2000 años, pero como que ahora se estuviera agotando. En Venecia creo que hay 80 templos católicos y muchos de ellos sin posibilidades de sostenerlos por la poca concurrencia. Además, la misma población de Venecia se va reduciendo, pero además la población de Europa se va reduciendo. Sí, Los sí. países europeos cada vez tienen menos habitantes. Lo compensa un poco la inmigración árabe, la inmigración. Por eso ahora en España están permitiendo que los nietos de españoles, aunque sus padres no hayan sido españoles, Y le van a nacionaliza. otorgar la ciudadanía, porque desgraciadamente, y esto yo lo hablo a veces con muchos amigos míos, donde me hablan de la calidad de vida de esos otros países, y es cierto que a lo mejor tienen calidad de vida en tanto y en cuanto el que tiene un empleo ya saca un crédito y se compra la moto último modelo, o el auto, o saca un crédito y se compra la casa, en fin. Esas posibilidades ahora están un poco bastante mermadas, pero yo a calidad de vida le atribuyo, y fundamentalmente, la fecundidad, digamos, en el tema de que una población que se reduce, que no quiere, digamos, antes que la descendencia prefiere mejorar su estatus. Y esto en Europa ellos calculan, tener un hijo, tener dos, que cuesta tanto, es descender Sí, socialmente. incluso hay gente que aboga por el no tener hijos, hay todo un Claro, ambiente. claro, Bueno, claro. es tremendo. Chicos, son las Bueno, 8:30. ¡oh! Nos hemos quedado muy entusiasmados porque empezamos un poco más tarde. Bueno, es entendible. Disculpe, yo les pido disculpas, ¿no? Yo les comento, hoy juega Argentina a las 9, así que si Ah, qué lindo, gracias por recordarlo, gracias. sí, Sí, pero con un equipo de morondanga, ¿no? con Honduras. Honduras. Pero sobre Argentina, todo Honduras. vamos a ver a Messi y todo eso. Claro, claro. Pero además bueno, vamos a cortar un poco antes de hablar de eso, podemos dar, ¿por qué no das gracias a vos, Juan Carlos, por la reunión y ya? Bueno, lo que pasa es que ustedes tienen, digamos, una ventaja y una desventaja, digamos, están más acostumbrados a lo espontáneo, eh, Ah, vos ¿cómo sos podría más, decir yo? A lo que brota del corazón, que tiene sus ventajas también. Y nosotros los católicos somos más, viste, más esquemáticos, más como que
recurrimos cuesta un más poco. a lo formulado, recurrimos más a lo formulado que a lo, Bueno, que a Fernando de la lo. Gracia nunca tiene problema, pero no importa, voy a agradecer yo. Sí, dale. Bueno, Jesús, te agradecemos por este encuentro, gracias por la vida de Fernando, mi vida, la vida de Juan Carlos, su esposa Liliana, por mi esposa Mirta, por los hijos de Juan Carlos tan preciosos. Bueno, y como dijo Juan Carlos, que estemos unidos, que es lo más importante como cristianos. Donde estemos, todos los cristianos tenemos que tener unidos y buscar en tu palabra esa constitución que nos una, que nos acredite como pueblo tuyo y que nos demos cuenta de la importancia de esta unidad y de la unidad con el Espíritu Santo, que es en definitiva el que nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, y ya que lo mencionaste así, esa unidad que en realidad no brota del corazón del hombre. El mismo Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Amén. En tanto y en cuanto el mundo vea que somos uno, el mundo va a creer. Y tal vez si el mundo hoy no cree tanto, es porque no nos ve tan uno. A pesar de que Alejandro dice, no, somos uno, no, está un poco cuestionado, somos uno más o menos. Esperemos que nos unamos. Amén. Claro, sí. Amén. Bueno, amén. Amén. Ahora sí.